Mire, Dios sabe de qué tenemos necesidad. Dios lo sabe y por eso el Señor nos da su palabra. Una palabra que nos conforta, una palabra que nos edifica y una palabra, mis hermanos, que desata un milagro en cada persona que tenga la fe suficiente para recibirlo. Amén. Yo le voy a hacer una pregunta. Usted sabe, en las bodas de Canaán, todos conocemos ese milagro, ¿cierto? Cuando el Señor convirtió el agua en vino. Ese milagro es muy conocido. Pero usted sabe cuál fue el segundo milagro que realizó el Señor Jesucristo. No lo sabe, ¿cierto? ¿Sabe una cosa? Ese milagro también se dio en Caná de Galilea. Para que usted sepa, en Caná, un pueblecito, un corregimiento, una vereda, podríamos decir ahora, en ese tiempo, allí comenzó las señales de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que usted abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 45 al 54. Juan 4, verso 45 al 54. Voy a leer la palabra de Dios rápidamente, no tenemos mucho tiempo. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Cafarnaúm un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Amén. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Amén. ¿Cuántos reciben esa palabra? ¿Cuántas madres, cuántos padres reciben hoy esa palabra? Ve, tu hijo vive. Hay oportunidad de Dios para tu hijo. Si tú creíste que todo estaba perdido, yo vengo de parte de Dios a decirte: tu hijo vive. Dios tiene planes con él. Dios tiene planes con ella. Amén. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Oiga esto, el hombre creyó la palabra y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces, las mismas palabras que Cristo había profetizado, las mismas palabras que Cristo había declarado sobre su hijo, ahora sus sirvientes lo confirmaban. Tu hijo vive. Y creyó él, oiga esto, y creyó él con toda su casa. Verso 54. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén y amén. Padre, te doy gracias. Espíritu Santo, eres bienvenido. Toca la vida y los corazones de mis hermanos. Háblales, Señor, en esta hora.
Que no sean mis palabras, sino que sea el poder tuyo hoy obrando en la fe de cada persona en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aquí la fiesta que se refiere la Biblia en el verso 45 es la fiesta de la Pascua. Y hasta hoy todo judío celebra la fiesta de la Pascua y sube a Jerusalén como está escrito. En el libro del Éxodo, en el capítulo 23, no lo busque, en el capítulo 23 dice, 3 veces al año se presentará todo varón delante del Señor. Y ellos, mis hermanos, cumplen esa palabra porque presentarse ante el Señor para ellos significaba o significa todavía subir a Jerusalén y visitar el templo. Pero como actualmente no hay templo, el judío continúa hasta el día de hoy subiendo a Jerusalén 3 veces al año, como está mandado en la ley de Moisés. Pero ya no lo hace al templo, ahora lo hace ante el muro occidental, o que muchos conocen como el muro de las lamentaciones, o más conocido como el cótel. Amén. ¿Por qué van ahí, a ese lugar, a ese muro? Porque es el punto más cercano que existe todavía físicamente de donde estuvo el lugar santísimo. Amén. Por eso ellos llegan ahí. Y Jesús, como buen judío que era, también subía a Jerusalén. Juan capítulo 2, verso 13 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y él subió, y Jesús subió a Jerusalén. Y este viaje que hizo Jesús a Judea fue el inicio de su ministerio, que es cuando comienzan a producirse las señales, los milagros. Y no solo Jesús sube a Jerusalén a tumbar la mesa de los cambistas y de los comerciantes y a liberar eso, sino que Jesús sube a Jerusalén a cumplir todas las profecías que estaban sobre él en el Antiguo Testamento. Amén. Como que los ciegos ven, los cojos andan, los muertos se levantan, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y allí, en ese momento, cada vez que Cristo subía a Jerusalén a la fiesta, ahí también se encontró con Nicodemo. Usted conoce la historia. Este hombre era un fariseo, ¿cierto? Pero Nicodemo quedó tan impactado con el Señor, ¿cierto? Que dijo, nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está contigo. Él estaba reconociendo allí que el Mesías era Jesús. Amén. Y la gente venía de todas partes porque veían cómo Jesús, mi hermano, actuaba con poder, como nadie hasta ahora lo había hecho en Israel. Y la gente donde él llegaba se agolpaba a recibir. Unos querían ver los milagros, otros querían ser sanados, otros querían ser liberados, otros solamente querían ir a ver las cosas. Amén. Y todo el mundo decía, se ha levantado un gran profeta en Israel. Y todos querían acercarse a él. Y todos querían tocarle, ¿cierto? Como la mujer del flujo de sangre. Todos querían estar ahí cerca. ¿Para qué? Para pedirle un favor. Amén. Así es, mi hermano. Mire, y la Biblia dice
que estando Jesús en Caná de Galilea, y dice ahí, un oficial del rey Herodes. Este hombre era un alto dignatario con autoridad. ¿Vivía dónde? En Cafarnaúm. Y Caná de Galilea de Cafarnaúm está a un día de camino. Cuando este hombre se enteró que Jesús estaba en Caná, él enseguida partió, o como se dice en la Biblia, subió. ¿Por qué? Porque el camino entre Cafarnaúm y Caná de Galilea era montañoso, tenía que subir y subir, porque Caná quedaba en lo alto y Cafarnaúm quedaba acá a la orilla del mar de Galilea. Entonces este hombre, cuando se enteró que Jesús estaba en Caná, él dijo, inmediatamente sale a buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque él tiene una gran necesidad. Porque él tiene un hijo al que todos los médicos han visto y no han podido sanar. Este hombre no era cualquiera. Este hombre era un oficial del rey, un hombre rico, un hombre caudalado, un hombre con autoridad, un hombre de alcurnia en esa época. Y él dice, ya yo he gastado mucho, los mejores especialistas le han hecho ecografía, le han hecho de todo, radiografía, le han hecho TAC, le han hecho resonancia, lo ha visto el doctor fulano, lo ha visto el especialista este, pero nada, no se sana. Yo y mi hijo cada día está mal, mi hijo se está muriendo. Eso es importante, mi hermano, porque muchas personas, cuando tienen una necesidad, en vez de recurrir a Jesús, recurren a otros medios. Hay gente que todavía está en la ignorancia. Y por eso, mi hermano, a esa gente tenemos que predicarle. Hay gente que está en la ignorancia. Y cuando su hijo está enfermo, ¿dónde lo llevan? Donde el brujo, donde el curioso, para que le dé una toma, para que le dé una pócima, para que le haga un baño, para que le haga un lavado. Pero allí no está la solución, mis hermanos. Ahí no está la solución. La solución está en Cristo, mi hermano. Hay gente que busca la solución en la ciencia médica. Yo no estoy en contra de los médicos, al contrario. Nosotros cuando nos enfermamos, ¿cierto? Tenemos que ir donde el médico. Pero antes de ir donde el médico, usted tiene que ir donde el médico de los médicos. Usted tiene que ir a la presencia de Jesús, nuestro sanador, mi hermano. Amén. Aleluya. Así es. Antes de salir corriendo para el hospital, antes de salir corriendo para Montería, antes de ir a ver al especialista en Bogotá, en Medellín, quién sabe dónde, usted vaya a la presencia de Dios. Porque el único que puede sanar ese cáncer es Jesús. El único que echa demonios afuera es Jesús. El único que puede liberarte de ese espíritu de enfermedad es Cristo, mi hermano. Él tiene la solución para todos los oprimidos por el diablo. Por eso es importante que muchos lleguen a la iglesia, para que se enteren, para que conozcan a Jesús. Y recuerde una cosa, que usted tiene que pagar
en el hospital, que usted tiene que pagarle al especialista, que usted tiene que tener ya pago su IPS, su EPS. Pero Jesús, el Señor, no cobra por sus servicios. Amén. Entonces es mucho mejor todavía acudir a Cristo. Y si usted tiene hoy un problema, en este momento, le tengo buenas noticias. Si usted lee allí en Juan, en el texto que leímos, Juan capítulo 4, verso 43, la palabra dice, el título en la Reina Valera dice, Jesús sana al hijo de un noble. Pero más que un noble, este hombre era un papá desesperado por la salud de su hijo. Más que un noble, este hombre era un hombre urgido de recibir ayuda, mi hermano. Y ustedes, mis hermanos, lo pueden decir, madres y padres, cuánto nos angustia cuando un hijo de nosotros está enfermo. ¿Cierto que sí? Ya no queremos ni comer a veces, ni dormir. Y este papá estaba angustiado, así como nosotros a veces nos ponemos. Quizás él pensó, yo soy un hombre importante. Voy inmediatamente a buscar a Jesús. Apenas él oiga mi petición, yo sé que Él vendrá conmigo a la casa, tocará a mi hijo, dirá algunas palabras y mi hijo sanará. Porque yo me enteré de que Él cambió el agua en vino. Y yo sé que también tiene el poder para cambiar la enfermedad de mi hijo por salud. Yo me imagino que así pensaría. Eso es invento mío. Entonces viajó de Cafarnaúm a Caná. Era una subida completa. A pie o en burro, que eran el sistema de transporte de esa época. El que tenía un burro era un lujo. Verso 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Dice, le rogó que descendiese porque el camino de Caná a Cafarnaúm ya no era de para arriba, sino que era en bajada, descendiendo. Y aquel hombre quería, mis hermanos, y yo veo eso, yo sé que aquí con ustedes no, pero yo he visto gente como este hombre, que quieren que Jesús haga todo el trabajo. Quería que Jesús fuera hasta su casa, sanara a su hijo, le diera la palabra, lo tocara, pero él no hacía ningún esfuerzo. Él solo lo acompañaba. Él sería siempre el espectador. Y así hay mucha gente, mi hermano, que quiere, ¿cierto?, que Jesús le haga un milagro. Que quiere que fulano y sutano o fulana oren por su hijo, oren por este asunto. No me suelte en oración, no me suelte de su oración. Pero ellos no hacen nada. Ellos no hacen nada. Mucha gente como este hombre quieren una señal. Pero no quieren hacer nada. ¿Cuál era la prioridad de este papá? La salud del hijo. Pero
el Señor miraba la situación, y siempre la mira desde otro ángulo, desde otra posición completamente diferente. ¿Ah? Claro que sí, porque es que los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. Así como son más altos los cielos de la tierra, así son mis pensamientos, dice el Señor, más altos que vuestros pensamientos y mis caminos, más altos que vuestros caminos. Amén. Entonces, la prioridad del Padre era que Jesús sanara al Hijo. Y la prioridad de Jesús era la fe del Padre. Usted lo puede ver aquí en el verso 48, cuando dice, entonces Jesús le dijo, si no vierais señales y prodigios, no creeríais. Jesús da a entender que el papá o el Padre quería primero una señal. Que el Padre quería primero un milagro para luego creer. Prueba de ello es su insistencia. Porque en el verso 49 vuelve a insistir, Señor, desciende antes que mi hijo muera. O sea que esta era la segunda vez que se lo pedía. Y la mayoría de las personas actúan así. Llegan desesperados, esperando que ocurra algo mágico, una señal, un prodigio, que suceda algo, pero sin hacer ni siquiera una oracioncita, un ayuno, un esfuercito espiritual, una guerra, qué sé yo, nada. Y mucha gente dice, si Dios, y usted lo ha oído, y yo reconozco que yo cuando no conocía mucho de Dios, yo lo decía, si Dios me hace este milagro, yo creeré. Si Dios me hace el milagro, yo me arrepentiré, yo creeré y yo me entregaré a Él. Está como un amigo mío que yo iba viajando con él en su carro. Hace ya tiempo. Este es un hombre de mucha plata. Y él me dijo, ¿sabes? Si Dios permite que yo me gane el baloto, yo construyo un hospital. Y yo le dije, ¿y por qué no construyes primero el hospital y después compras el baloto? Porque de eso se trata la fe. ¿Así? El hombre se quedó callado, me dijo nada y no le gustó mucho la cosa. ¿Por qué les digo esto? Porque la gente quiere ver primero el milagro, la señal, para luego sí creer. Pero el plan de Dios, mi hermano, recuerde esta palabra siempre, el plan de Dios es diferente. El plan de Dios es cree primero y luego verás el milagro. Es al revés la cosa con Dios. Por eso la respuesta de Jesús fue diferente. ¿Me está entendiendo? La respuesta de Jesús mire, la respuesta de Jesús es, como le decía, el centro, ahí está la enseñanza esta. La forma. Mire, la forma de escapar de cualquier problema, de cualquier enfermedad, de cualquier carencia, de cualquier dificultad, de cualquier conflicto, es creer primero
y verás el milagro. No es construir el hospital, no es ganarse el baloto para construir el hospital. Es primero creer. Y Jesús lo prueba. Jesús no le dice, ve a la farmacia, compra esto, esto, esto y se lo das por la mañana a todos. No. Le dice, ni siquiera lo acompaña, le dice, vete. Vete. Te vas a devolver solo. Pero no te vas solo. Te vas con una palabra de fe. Tu hijo vive. Yo no sé quién puede recibir hoy esa palabra. Tu hijo vive. Yo no sé por lo que está pasando tu hijo en este momento, pero recibe esta palabra en tu corazón. Tu hijo vive. Amén. De pronto, si el papá hubiera sido otro, no, señor. Yo soy un oficial del rey, yo tengo autoridad y usted ahora me va a acompañar a la buena o a las malas. Y usted va conmigo y usted me va a ministrar al muchacho y me lo va a sanar. Pero este hombre actuó de otra forma. El hombre, dice la Biblia en el verso 50, ve, y el hombre, oiga esto, Cristo le soltó la palabra, ve, tu hijo vive. Dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le había dicho. Exactamente. Él quería al revés. Él quería que Jesús fuera, hiciera milagro. Pero Jesús le dijo, ve, vete, tu hijo vive. Y él creyó la palabra que Jesús, eso es fe. Y se fue. No insistió, se fue. Recibió la palabra y se fue. El hombre no vio nada. Sí, porque usted recibe la palabra y se va. Usted recibe la palabra y la recibe en fe y se va. No ve nada. No había ninguna seguridad, entre comillas, ¿cierto?, del milagro. Él podía quedarse, insistir, como le dije, amenazarlo. No, tú tienes que venir conmigo, soy oficial del rey, te obligo. Tampoco le ofreció dinero. Mire, yo te voy a dar una buena ofrenda, Jesús, para que tú me acompañes. No. Él creyó la palabra y se fue a su casa. Y yo me imagino, la mente de mi abuela, yo me imagino que usted está recibiendo esa palabra. Tu hijo vive. Usted está recibiendo esa palabra ahora. Y usted no está viendo nada, ¿cierto? Porque quizás su hijo está, no sé en qué lugar, está en Bogotá, en Barranquilla, Amazonas, no sé dónde estarán sus hijos. Aquí en otro barrio, no sé. Usted no ha visto nada, pero usted se va creyendo esa palabra. Amén. ¿Cuántos la creen? Usted va a ser como este hombre. Usted va a actuar en fe y a creerle a Dios antes de confirmar el milagro. Porque de eso se trata. ¿Cierto? Antes de confirmarlo. No preguntó, no insistió. Este hombre abrió su fe. Confió en la palabra que Cristo le había dado. Confió en la palabra
aunque no estaba viendo la respuesta todavía. No la estaba viendo. ¿Sabe qué es eso, mi hermano? Eso es fe. Y cuando llegó a su casa, porque más o menos el viaje de regreso demoraba casi un día, un poco menos del día, porque era ya embajada. Cuando llegó a su casa, ¿qué dice la palabra? Que salieron a recibirle y le confirmaron la palabra que Cristo había dicho. Tu hijo vive. Esa fue la respuesta a la fe de este hombre. Entonces, ¿qué hizo él? Algo espectacular me parece a mí. Dice que creyó él y creyó toda su casa. Miren, no hay una manera, verso 53, creyó él y toda su casa. Miren, no hay una manera mejor de darle gracias a Dios por un milagro que creer tú y toda tu casa. Esa es la mejor forma. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, le hago la pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que eso solamente le pudo pasar al oficial del rey? ¿Cuántos lo creen? Nadie, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la fe puede funcionar hoy aquí en este lugar. Igual que funcionó hace 2000 años allí en una calle de Caná de Galilea. ¿Por qué? Como dice en Hebreos 13:8, ¿cierto? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Jesús es el mismo aquí y el mismo allá. Jesús es el mismo antes y es el mismo ahora. Su palabra sigue teniendo el mismo poder. La palabra de Dios dice que no se ha cortado la mano, el brazo de Dios para bendecirnos. Entonces, ¿cuál es el secreto, mi hermano? El secreto es no buscar las señales o los milagros, sino creer primero. Amén. Antes de ver o de recibir el milagro o el favor del Señor. Creer antes. Amén. No confundir. Porque esa es otra cosa. El religioso confunde la fe con las ganas de creer, que son dos cosas muy diferentes. Ya, las ganas de creer es religión, es credulidad, que es opuesta a la fe. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Porque la fe no es un esfuerzo mental. La fe sale. Tiene que fluir. Porque la mente es si acaso funciona. Usted dice en su mente, yo tengo fe, vamos a ver si de pronto funciona. Ojalá funcione, de pronto funciona. Eso no es tener fe. La fe es la seguridad total de que va a ocurrir lo que necesitamos que ocurra, mi hermano. Amén. Y esa es la idea que la Biblia enseña, ¿cierto? En el libro de Hebreos, capítulo 11, cuando dice que la fe es ¿qué? ¿No se lo saben? Amén. Hebreos 11:1.
Y sabe, yo les dije a ustedes que ustedes eran justificados, ¿cierto? Y la palabra de Dios, ¿cierto? Dice en Romanos que el justo por la fe vivirá. ¿Y cuántos justos hay aquí? Yo, un poco. Entonces nosotros somos justos y vivimos por fe. Y andamos no por vista, sino por fe, ¿cierto? Porque lo que alguno ve, ¿para qué lo voy a esperar? Pero si esperamos lo que no vemos, como dice Pablo en Romanos 8, ¿cierto? Si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Romanos capítulo 8, verso 24. Ahora, si usted se da cuenta, hay dos señales. La primera señal, ¿qué fue? El agua la convirtió en vino. En vino. Y cuando Jesús hizo, dice la Biblia, este es principio de señales. O sea, mire, se produjo una señal. Cuando Cristo convirtió el agua en vino, se produjo un milagro poderoso, ¿cierto? Pero se produjo sin una fe previa de los invitados. Allí en esa fiesta nadie tenía fe. ¿Por qué? Porque nadie sabía lo que iba a ocurrir. Lo único que ellos sabían era que el vino se había acabado y que de pronto apareció un mejor vino. ¿Cómo reaccionaron? Los que estaban ya bastante con las orejas calientes, bastante envinados, pues ni cuenta se dieron si era bueno o era malo el vino que llegó ahora. Ni se enteraron. Lo único que sabían era que se había acabado. Ni preguntaron quién fue el que hizo el prodigio. Simplemente siguieron bebiendo. Los esposos y demás invitados no tenían tiempo para averiguar o para darse cuenta del milagro. Los sirvientes sí sabían, porque ellos fueron los que llenaron las tinajas de agua, mi hermano. Pero ellos no dijeron nada ni se inmutaron. Y en maestresala, peor, porque lo único que hizo fue reclamarle al esposo, porque dejó el mejor vino para lo último. Ni siquiera se dio cuenta de que había sucedido un milagro. ¿Quiénes creyeron solamente ahí en las bodas de Caná? El verso 11 de allí dice que solo sus discípulos creyeron en él. Amén. Y la escena, esa misma escena, se repite hoy entre nosotros. Jesús hace aquí un milagro. Unos lo reciben, lo admiten, lo proclaman. Otros dudan. Otros creen que eso fue una sugestión colectiva. Que eso es mentira. Otros no les importa, siguen indiferentes a los milagros que hace el Señor. Esto nos enseña que hay señales, milagros, prodigios que se producen sin una fe previa. Pero que esa fe luego es confirmada por aquellos que son sensibles al Espíritu Santo de Dios, mi hermano. Amén. En cambio, la segunda señal se produce no por vista, sino por fe en la palabra. Y creyó él y toda su casa. En la primera señal del agua en vino, solo creyeron los discípulos. En la segunda señal, creyeron todos en la casa de este hombre. ¿Sabe dónde quiero llegar? La primera señal, todos la experimentamos. Dios hace milagros
cada día. Y si no me cree lo que le digo, que Dios hace milagros cada día en su vida, véase usted. Usted tiene vida, tiene salud, come 3 veces, algunos comen más de 3 veces, tiene un lugar donde dormir, tiene su trabajo, su empleo, su negocio. Y si no tiene todo eso, solamente usted tiene que buscar al Señor para tenerlo. Así de simple. En cambio, la segunda señal, no todos experimentan esa segunda señal. Porque no todos pueden entrar a la experiencia, mi hermano, de la fe. No todos pueden creer por fe en la palabra. No todo. La gente le gusta creer en el resultado cuando lo ven, pero no creen en la palabra cuando se suelta primero. Y yo le quiero animar en este día, hoy, a todos los hermanos y amigos que llegaron, a que experimenten en la segunda señal, porque esa es la efectiva. Porque esa se realiza en el mundo espiritual, esa se realiza en el campo, en el área de la fe, mi hermano. Y quizá puede ser que hoy haya alguien en la condición de aquel oficial del rey, con un problema, con una necesidad de cualquier índole. Y desde hace rato viene batallando con ese problema y no hay solución. Que lo primero que se nos ocurra sea hacer lo mismo que hizo el oficial del rey. El hombre este fue y le rogó a Jesús. Rogarle a Jesús y volverle a rogar que descienda hasta usted y le ayude. Amén. Porque usted y yo, todos aquí, tenemos urgencia de Dios. Tenemos necesidad de que Dios haga algo en nuestra vida. Tenemos necesidad de que Dios haga un milagro en nuestra vida. ¿Cuál es la prioridad tuya? Amén. ¿Salir del problema o no? ¿Salir de la necesidad? ¿Salir de la enfermedad? Ese es tu problema. ¿Cuál es tu problema? ¿Quieres ser libre? Ese es tu problema, ¿cierto? Señor, pastor, que se rompan estas cadenas que me tienen atado. Bien. Pero ¿sabe cuál es la prioridad de Dios? Despertar la fe en usted. ¡Ay! Mire, usted tiene que darse cuenta hoy, iglesia, aquí, de que la única forma de que usted y yo podamos escapar, o más bien, no voy a producir esa palabra, podamos librarnos de cualquier tribulación, enfermedad, necesidad, problema, no es precisamente pidiéndole a Dios que cambie la situación difícil que tenemos, sino creyendo que Dios puede cambiarla, que es totalmente diferente. Una cosa es pedirle, Señor, cámbiame, cambia este problema, quítame este problema de encima. Señor, devuélveme a mi marido. Señor, sana a mi hijo. Señor, líbrame de esta enfermedad. Señor, yo creo en tu palabra. Yo sé que tú me puedes sanar. Yo sé que tú puedes librar a mi hijo. Yo sé que tú puedes traer a mi esposa, a mi esposo. Yo sé que tú puedes cambiar este problema en la familia. No sé si después de escuchar esta prédica, alguno aquí quiera salir
y actuar en fe. ¿Sí? 3 o 4, qué bien. Entonces yo le pido al Señor que el Señor te dé confianza, no en el milagro o en la señal, sino en su palabra. Que Él nos revele por su palabra la forma de aprender a caminar por fe y no por vista, mi hermano. Recuerde lo que dice la palabra. Estas señales se irán a los que creen. Amén. Mire, hablando seriamente aquí, usted que ya está de pie allí, ¿sabe? Si alguno de nosotros quiere ver primero el milagro, la señal, para después creer, le aconsejo que mejor es primero creer para después poder ver el milagro. Amén. Juan 4:50. Recuerde esa palabra cuando usted salga de aquí. Ve, tu hijo vive. Y el Señor esa palabra se la está diciendo a alguien hoy. Ve, tu problema está resuelto. ¿Cuántos lo creen? Ve, tu problema está resuelto. Y si alguno se siente muy debilitado, la palabra del Señor dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No creas eso, no le creas al diablo, cree en la palabra de Dios. Y cuando salgas de aquí, ve con esa palabra. Tu problema está resuelto. ¿Cuánto lo crees? La clave está en creer la palabra que dice Cristo. Aleluya. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias porque tú eres bueno. Porque tú eres bueno.